Bienvenidos a esta segunda semana de nuestra campaña sobre la Eucaristía. Eucaristía como sacramento de vida nueva. En la semana pasada, con la ayuda del Padre Shane, vimos esa importancia, ese valor de ese sacramento que es como una invención divina. Dios que quiere quedarse con nosotros y para eso inventa este sacramento, un sacramento que es presencia entre los hombres. Es esa presencia que transforma nuestra vida como iglesia y nuestra vida como cristianos. En esta semana, en la segunda semana, vamos a hablar de ese origen de la Eucaristía y también vamos a hablar de qué está detrás de ese nombre que usamos o de los nombres que usamos para este sacramento. Empezamos con el testimonio de San Pablo. San Pablo es uno de los que nos da ese testimonio sobre la Eucaristía. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, escrita aproximadamente en el año 56-57, nos narra esa tradición que él ha recogido. Y es muy importante porque es uno de los primeros escritos que tenemos en la vida de la Iglesia sobre la Eucaristía. Esa primera carta a los Corintios está escrita antes que los Evangelios. Nos dice así: porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Vamos a analizar juntos un poco este texto de San Pablo para poder ir y descubrir qué es lo que San Pablo nos está aquí anunciando. En primer lugar, dice, he recibido del Señor. Pero lo ha recibido, nos dice, como tradición, no como revelación. Es decir, no es algo que el Señor le ha revelado, sino que ha sido transmitido por los cristianos que Pablo ha conocido. San Pablo usa estas mismas palabras de algo que ha recibido del Señor como una tradición, cuando nos habla también posteriormente en la misma carta sobre la resurrección. Es decir, estas dos verdades, la resurrección y la Eucaristía, San Pablo nos dice que es una tradición, algo que él ha recibido por medio de los cristianos. La resurrección y la Eucaristía, dos verdades esenciales en nuestra vida cristiana, dos verdades que vienen de esa tradición que los cristianos nos transmiten. La tradición viene de ese mismo Cristo, quien dice, haced esto en memoria mía. Es un mandato del Señor, mandato que nos da para el pan y el vino. Sabemos que la cena del Señor fue la cena pascual, la cena donde los judíos recordaban esa acción del Señor. Es un recuerdo de esa acción de Yahvé en el pueblo de Israel. La Pascua es el paso del Señor, es el recordar la acción de Dios. Esa acción de Dios que con la sangre ha salvado al pueblo de Israel del castigo. Y eso mismo es lo que Jesús nos está transmitiendo. Esa sangre que salva a nosotros los cristianos, a ese nuevo pueblo, lo salva con su sangre. La Eucaristía es, por tanto, un recuerdo del mismo Jesús, que es Dios. El pueblo judío recuerda esa liberación cada año en la cena pascual para renovar su pertenencia a ese Dios liberador. Y eso es lo mismo que nosotros en esta nueva cena recordamos que Dios es el liberador, que Dios es el que nos salva en este nuevo sacramento. La Eucaristía es un recuerdo nuevo, es un hacer presente de nuevo.
Es memoria, pero es presencia también. Así como el pueblo de Israel no solo mira hacia atrás para recordar ese paso del Señor, sino que ese mirar hacia atrás constituye de nuevo ese pueblo de Israel, lo agrega, lo congrega. También nosotros en la Eucaristía no solamente miramos hacia atrás, sino que la Eucaristía nos hace de nuevo un nuevo pueblo, nos congrega en ese nuevo pueblo que está reunido en la Eucaristía. No solo San Pablo, también los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, los que llamamos los sinópticos, porque tienen una fuente común, nos dan también el testimonio de la Eucaristía. Vamos a repasar rápidamente qué es lo que nos dicen esos evangelios. Los textos de Marcos y de Mateo son muy parecidos. En primer lugar, contienen una invitación. Empiezan con un tomad, como quien nos está invitando a que nosotros tomemos ese cuerpo y esa sangre. Tomad, comed. Es una invitación a participar. Una invitación que es para todos. Dicen, bebed todos de él. Es una invitación no solo para algunos, sino para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo, en su cuerpo y en su sangre, se está ofreciendo por toda la humanidad. Mi sangre es una sangre de la alianza, nos dicen los evangelistas. ¿Recuerdan esa alianza que Dios hizo con Moisés? Pero ahora encontramos una nueva alianza. La alianza sabemos que era un pacto de Dios con el hombre. Y en ese pacto hay una entrega, hay una nueva vida que se da. Pues bien, en ese pacto tenemos también ahora una nueva alianza. Una nueva alianza que es Dios que se entrega a sí mismo, el Hijo de Dios que se entrega al Padre, dándonos una nueva alianza. Hay una sangre que se derrama y ese es ese sentido del sacrificio. Así como en la primera alianza había una sangre también, en esta nueva alianza hay una nueva sangre, que es la sangre del mismo Hijo, de Jesucristo, que se entrega por cada uno de nosotros. Es una sangre que se entrega para la remisión de los pecados. Es decir, esta sangre sirve para redimir, para perdonar. Es un sacrificio expiatorio. Así como el pueblo de Israel hace ese sacrificio en el altar, así también Jesús hace el sacrificio en el altar para entregarnos su cuerpo y su sangre. Y ese cuerpo y esa sangre es la que nos salva del pecado. El Evangelio de San Lucas nos narra algunos pequeños matices, algunos pequeños detalles diferentes de lo que nos dice Mateo y Marcos. Lucas tiene unas palabras más parecidas a las que San Pablo nos estaba narrando y que habíamos leído antes, pero da más importancia al sentido del sacrificio. Nos habla de un pan entregado por vosotros o de una sangre derramada por vosotros. Recalca, por tanto, el que eso que estamos viviendo ha sido entregado y dado a nosotros. Somos nosotros los que estamos participando aquí en el altar de ese pan y de esa sangre que se entrega por cada uno de nosotros. Lucas, en el contexto de la Eucaristía, nos dice también algunas verdades que nos ayudan a entender ese sacrificio que se ofrece. Nos dice Lucas que Jesús les dice a los discípulos que con ansia ha deseado comer esta Pascua, porque os digo que ya no la comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y nos dice también que ya no beberá del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Nos da un sentido de lo escatológico, es decir, de las verdades últimas. La Eucaristía, que es esa verdad
última. La Eucaristía, que es ese alimento último y futuro que nos lleva a la Iglesia a un reino celestial. Jesús, que con ansia, con deseo, desea compartir con nosotros, pero no solamente en esa última cena, sino en esa cena, en esa fiesta, en ese banquete en el cielo, donde todos estamos invitados a participar de ese nuevo sacrificio, de ese nuevo banquete con Él. Hemos visto lo que nos dicen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Hemos visto también lo que San Pablo, en esa carta a los Corintios, nos narra sobre la Eucaristía. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué dice Juan? ¿Qué dice el evangelista Juan? Ese evangelista que sabemos era alguien que estaba muy cercano al corazón del Señor. Pues bien, para sorpresa, resulta que Juan no nos narra la institución de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Juan en su evangelio lo único que quiere hacer es complementar lo que ya nos dicen los demás evangelios. Y como los demás evangelios nos narran ya la institución de la Eucaristía, Juan no nos lo narra. Pero sin embargo en Juan encontramos los discursos sobre la Eucaristía más hermosos. Tenemos primero el discurso que nos narra en el capítulo 6, ese evangelio precisamente que estamos leyendo en estos domingos de nuestra campaña. Ese discurso que ahí en la sinagoga de Cafarnaún él predica a los discípulos. Ese discurso que fue un discurso muy importante, pero también muy difícil de entender para los discípulos. Nos narra ahí que Él es ese pan vivo, ese pan que nosotros necesitamos comer. Y habla de comer de su mismo cuerpo y comer esa misma sangre. Fue tan duro que sabemos que después de escuchar esas palabras, muchos de los discípulos le abandonaron. Y así Jesús al final les dice también a los discípulos, a los 12, ¿y ustedes también quieren irse? Y ahí arranca de Pedro esa confesión tan hermosa que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese discurso en esa sinagoga en Cafarnaún, esa sinagoga que escuchó esas palabras tan importantes sobre lo que es el pan de vida. Pero no solamente eso, también San Juan, en los capítulos donde nos habla de la última cena, nos narra esos discursos que complementan esa institución de la Eucaristía. Y no solamente los discursos, sino los hechos en la vida de Jesús. Juan es el que nos narra de una manera especial ese lavatorio de los pies, como esa humildad de Jesús ante la Eucaristía, esa humildad que es la puerta para que los discípulos entiendan ese gesto de humildad que es la Eucaristía. Así como Jesús lavó a sus discípulos los pies en un gesto de humildad, así también la Eucaristía es un gesto de humildad. Humildad de que un Dios ha quedado con nosotros en un pedazo de pan, ha quedado con nosotros en un poco de vino. Sus discursos en la última cena, los discursos de Juan, nos narran ese también mandamiento del amor. Porque la Eucaristía está en el contexto de ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Tiene un amor tan grande que ha querido quedarse con nosotros, que ha querido estar a nuestro lado. Y además es un sacramento de la unidad entre los cristianos. Ese mandamiento del nuevo amor, donde nosotros como cristianos nos amamos los unos a los otros, porque participamos de un mismo cáliz, de un mismo pan. A la Eucaristía la referimos de distintos nombres. Muchos son los nombres que los cristianos hemos dado a este sacramento. Y cada uno de los nombres nos viene a recalcar, nos viene a enfatizar alguna de las verdades que está bajo este sacramento. Los primeros cristianos hablaban de la fracción del pan.
Es el nombre que ellos veían y que ellos que de alguna manera habían visto en ese gesto del Señor de partir el pan como algo especial. Podemos recordar, por ejemplo, los discípulos de Emaús, que reconocen al Señor en la fracción del pan. Era algo característico de Jesús, el modo como partía, como entregaba ese pan a los demás. También hablamos en este sacramento de lo que es la Eucaristía. Eucaristía que sabemos que es una palabra que viene del griego y que quiere decir acción de gracias. Es un recuerdo de esos beneficios recibidos tal y como Jesús nos los dio en la Eucaristía, en la acción de gracias que Él pronunció antes de la consagración. También hablamos de la última cena, porque fue en la última cena de Jesús donde dio este sacramento a los discípulos. Hablamos también de la comida del Señor, porque Jesús se nos dejó como alimento. Hablamos también de un memorial. ¿Por qué? Porque es ese recuerdo de lo instituido por Jesús. Por lo tanto, un recuerdo, una memoria, pero que no es solamente un mirar hacia el pasado, sino un también recordar y hacer presente de nuevo ese misterio. Hablamos también de una santa liturgia, de los santos misterios o del santo sacramento, porque nos realzan esas palabras la importancia de este sacramento. ¿Qué es lo que tiene este sacramento que no tienen los demás? Que es la presencia viva de Jesús. Los demás sacramentos nos dan la gracia en ese recordar y en ese vivir esas otras instituciones de distintos momentos en los que Jesús se nos hace presente. Pero aquí tenemos al mismo Jesús que está vivo y presente. Se nos habla también de la Eucaristía, de este sacramento, como un santo sacrificio, porque nos realza esa unión con la entrega de Jesús. Él que se da en ese sacrificio en el Calvario y que se da también en este sacrificio en la Eucaristía. Hablamos también de este sacramento como la comunión. Y ahí podemos ver que es el doble sentido de esa unión con Cristo, porque nosotros ahí nos unimos con Cristo, pero también es una unión de nosotros los cristianos, porque comemos y nos hacemos partícipes en esa unión entre todos, tomando y bebiendo de un mismo cáliz y tomando de un mismo pan. También nos referimos a este sacramento como ese pan del cielo, como ese pan de los ángeles, como ese viático. Y ahí nos estamos refiriendo a esa presencia de Cristo, ese pan de los ángeles, porque es de alguna manera lo que los ángeles en el cielo admiran. Ellos no pueden recibir ese pan como nosotros los hombres lo recibimos. Y por eso con mucha frecuencia tenemos ante nuestros sagrarios, como en el sagrario que tenemos en nuestra iglesia, esos dos ángeles que están al lado del sagrario. De alguna manera ellos están ahí asombrados de ese pan que nosotros los hombres recibimos. Por último, hablamos también de este sacramento como el sacramento de la misa decimos. ¿Y qué es la misa? Es ese envío. Esa palabra viene de lo que usamos al final de la Eucaristía cuando decimos pueden ir en paz. Y ese era envío de lo que ya se había completado. Y se enviaba esa Eucaristía a los cristianos que no habían podido venir a participar. Pero el más común es ese término Eucaristía. Tanto Pablo como los evangelistas nos hablan de que Jesús, dando gracias o después de haber dado gracias, pronuncia la bendición. En la cena pascual, la cena de los judíos, siempre había una bendición. Pero Jesús no solo hace esa bendición, sino que recalca primero el dar las gracias. Desde el inicio, los cristianos llaman Eucaristía a todo el rito. No solamente a ese momento de la acción de gracias, sino a todo el rito es una acción de gracias.
Pero recuerdan que Jesús primero dio gracias. Primero dio gracias y luego bendijo. Es importante recordar esa acción de gracias, porque no es solamente una acción de gracias de recordar lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, liberándolo de la esclavitud, sino que esa acción de gracias, por así decir, es como la puerta para recibir la bendición y para recibir el cuerpo del Señor. La bendición del pueblo judío es una alabanza. Sin embargo, la acción de gracias es más que una alabanza. Es un recordar que Dios me está dando todo y que yo soy un pobre hombre que no merezco todos esos regalos que Dios me está otorgando. Dios que se acerca al hombre y eso genera mi agradecimiento, mi acción de gracias. Dios que se da en este cuerpo y en esta sangre y que genera en mí una acción de gracias, un gesto de agradecer ante todo lo que el Señor me da. Ese agradecimiento no fue algo que Jesús improvisó en la última cena. Jesús nos mostró en su vida pública que Él tenía un corazón agradecido hacia el Padre. Podemos recordar, por ejemplo, las palabras en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 21, cuando dice: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla». Un corazón agradecido para con su Padre. O también lo podemos encontrar en el milagro más importante que Jesús hace, en la resurrección de Lázaro, que se nos narra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Vemos que inmediatamente antes de llamar a Lázaro para que salga fuera de la tumba, Jesús dice: «Te doy gracias, Padre, porque me escuchas». De alguna manera podemos decir que esa acción de gracias provoca ese milagro. Primero da la acción de gracias y luego llama a Lázaro. Podemos decir de alguna manera que también esa acción de gracias de la Eucaristía provoca ese milagro de la Eucaristía, esa presencia de Cristo en la Eucaristía. Durante la última cena, las palabras de agradecimiento se expresan después de haber dado gracias. Y Juan nos añade, que el Padre había puesto todo en sus manos. Y él sabía que venía de Dios y a Dios volvía. Es decir, que para poder agradecer es necesario reconocer la acción de Dios. Recordamos también ese otro milagro de Jesús, esos 10 leprosos que se acercan para pedirle que los cure. Jesús los envía, les manda que vayan a lavarse y a hacer lo que los sacerdotes les prescribían. Y cuando van de camino, quedan curados. ¿Qué sucede? Solo uno regresa para dar gracias a Dios. ¿Qué es el dar gracias? Regresar a encontrarse con Dios. Dar gracias quiere decir volver mi camino, recordar lo que ha pasado en mi vida para darle gracias a Dios. Y eso es lo que hizo ese leproso ya curado. Vuelve sus pasos hacia atrás para encontrarse de nuevo con Jesús, porque él reconoce que es Jesús la fuente de su salvación, la fuente de su curación. Cada vez que damos gracias, nosotros estamos como regresando nuestros pasos para encontrarnos con la fuente de nuestra curación, la fuente de nuestra salvación. Eso es lo que quiere decir dar gracias, quiere decir volver atrás en mi vida, volver atrás para ver esa acción de Dios. En Jesús, esa acción de gracias es un volver al Padre, de quien todo lo ha recibido. Como Cristo Maestro nos enseña a vivir en acción de gracias.
La Eucaristía es para nosotros, los cristianos, una acción de gracias. Y cada vez que venimos a la Eucaristía, a la misa, tenemos que regresar en nuestra vida, volver atrás, para recibir este pan y este vino, pero a la vez ir hacia nuestra vida, hacia lo que es nuestra vida, para darle gracias por todo lo que hemos recibido, en ese día, en esa semana, en nuestra vida entera. Jesús hace esa acción de gracias en un momento peculiar. En la Eucaristía, cuando está instituyendo la Eucaristía, Él sabe muy bien que el Padre le está poniendo una prueba. Lo encontraremos después de la institución de la Eucaristía, rezando en ese huerto en Getsemaní, en ese huerto de los olivos, y ahí, como de una manera especial, está toda la prueba del Padre, donde Él dice: Señor, pase de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Jesús, en medio de la prueba, no acusa al Padre, sino que le da las gracias. Y eso es lo que tenemos también nosotros como cristianos que aprender. En medio de nuestra prueba, tenemos que descubrir esa mano de Dios, no para acusar al dedo de Dios que nos lo da, sino para darle gracias, porque Él también ahí está presente en nuestras vidas. Es ver a Dios con una mirada nueva, con una mirada de amor. Si miramos con una mirada humana, vemos con frecuencia el mal en el mundo, pero si miramos con una mirada de Dios, veremos su amor que está presente. Eucaristía, por tanto, acción de gracias, volver la mirada a ese Dios que me ama, que me ha mostrado su amor. Y eso es lo que hacemos. Cada vez que venimos a la Eucaristía, venimos para dar gracias a Dios. Venimos para encontrarnos con un Dios que es amor, que está presente, un Dios que me ama con una mirada de amor. Vamos, por tanto, ahora como grupo a recordar, también nosotros como grupo recordar dónde está presente Dios en mi vida. Cómo yo vivo esa Eucaristía, cómo vivo esa acción de gracias, no solamente en el momento de la misa, sino en cada momento de mi vida. Yo debería estar viviendo la Eucaristía, la acción de gracias, siempre en mi vida. Vamos a reflexionar ahora como grupo, ayudándonos de esas preguntas para volver a revivir esa acción de gracias